Adonai mismo te dará la palabra que tanto necesitas y podrás aprender más del gran maestro Yeshua HaMashiach. Búscanos en Instagram como @Talmidim of Yeshua. Estamos discipulando la generación que verá el gran despertar de Adonai. Esto es lo que yo quiero enseñarles. Y de pronto, alguno también se siente identificado con esa parte. Entonces vamos a mirar. Sabemos que son las dos parashot, la Miketz al final y Vayigash, él se acercó. Cada uno ya tiene las partes. Y yo me pregunté, ¿y si somos espigas? ¿Y si nosotros somos espigas? Si somos esas espigas que en algún momento vio el faraón en el sueño. ¿Y cómo uno va a ser una espiga? Y entonces vemos en Génesis 41:5 que el faraón vio el sueño de las vacas. Y ya de pronto toqué un poco esa parte en el Shabbat, pero luego vi que él también vio unas espigas. Y esas espigas de trigo, las primeras que vio, estaban llenas y hermosas. Y crecían todas en un solo tallo. Y estaban llenas. ¿Llenas de qué? O sea, llenas como de trigo, ¿verdad? Estaban llenas y hermosas, pero ¿qué es algo lleno y hermoso? Por lo menos para el Eterno, ¿qué es algo hermoso? El Eterno, ¿qué ve hermoso? Y entonces fui a Números 24, versículo 2 al 5, ¿qué dice? Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el espíritu de Adonai vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Adonai, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Lo que Balaam estaba hablando fue porque dice, y el Ruach, el Espíritu del Eterno, vino sobre él. Y sabemos que Balaam quería ir y maldecir y recibir su platica, irme para su casa y listo, quedó. Pero él no pudo decir lo que quería. A él le tocó decir lo que el Ruach le decía que dijera, porque en ese momento tomaba posesión de él. Y el Ruach lo único que podía decir es, oh, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y ¿qué es hermoso para el Eterno? Y para el Eterno es hermoso, igual que el faraón vio muy hermosas esas espigas llenas, el Eterno ve hermoso a su pueblo cuando está bajo sus alas y cuando está bajo su instrucción. Eso lo ve hermoso el Eterno. Pero quizás en algún momento todos estamos acá, o sea, todos hemos venido. Todos hemos llegado. Y en ese momento en que cada uno de nosotros llegó, ya sea en el nivel 1, 2, 3, el -0, todos los que existan, en donde hayamos llegado, llegamos y usted y yo somos conscientes. Llegamos con un espíritu, llegamos con un fuego, llegamos con una energía. Y entonces el Eterno decía, wow, cuán hermoso es mi hijo Israel, mi hija Susena, wow, cuán hermoso es Abdiel, qué hermosa Hannah, oh, qué hermosa Leo, qué hermoso Damián, cuán hermoso es mi hijo Camilo, sí, claro que sí, acá me está haciendo caras, cuán hermoso mi hijo David, mi hijo Alex, mi hija Karen, mi hija Ruth, cuán hermosos son mis hijos. Pero resulta que después salieron otras 7 espigas y esas espigas estaban secas y quemadas por el viento del este y se comieron a las 7 espigas gruesas y llenas. Y entonces uno dice, seco, ¿qué es estar seco? Y en el mismo diccionario, en diccionarios tanto bíblicos como diccionarios particulares, lo busqué en ambas partes, seco es algo que está o falto de agua, o falto de grasa, o falto de hidratación, o falto de vigor, o falto de lozanía, o falto de vida, sea lo que sea, está falto. Algo seco es algo falto. Y entonces llegó eso que está falto y se va a comer a esa espiga que está llena. Y vamos a mirar, dice, por ejemplo, en Jeremías 2:13, y es algo importante. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí,
fuente de agua viva, dice el Eterno. O sea, la fuente de agua viva con la que estamos hidratados, con la que estamos llenos, con la que estamos hermosos. Pero a veces, y yo creo que nos ha pasado a todos, en algún momento usted se ha sentido seco. O no sé si en este momento se pueda sentir que esté seco. Cada persona sabe. Y él dice, me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y entonces cuando la cisterna a la que nos vamos, que no retiene agua, está rota, no tiene agua, y entonces nos secamos. Y viene esa espiga seca y se va a comer a la espiga que está llena y hermosa. Y quizás en este momento o en algún momento nos pasó, esperemos no nos vaya a pasar, estamos cavando otra cisterna y pasamos por el nivel 2 y conocimos todas las cisternas que existían porque nos las repitieron. El trabajo, el estudio, el novio, la novia, el esposo, los hijos, sea lo que sea, cada uno de nosotros sabe cuál es la cisterna. ¿Cuál es la cisterna que nos impide quizás orar el tiempo que orabas antes? Porque yo no sé si estás orando lo mismo o más o menos. Y no sé qué es esa cisterna rota a la que estás yendo, a la cual está impidiendo que vayas a la verdadera fuente de agua viva, que él mismo dijo, porque me dejaron a mí que soy fuente de agua viva. ¿Qué es lo que está haciendo que dejes esa fuente de agua viva? ¿Qué es lo que está haciendo que esa sequedad pueda llegar a esa espiga que el Eterno ve hermosa y se la coma? Luego miramos qué es el viento del este, porque estaban secas, pero también estaban quemadas por el viento del este. Y el viento del este es un viento que suele venir del Sahara. O sea que es un viento caliente del desierto, que viene con arena y todo. Y entra a velocidades similares a las de los huracanes. O sea, imagínense ese calor y esa arena y ese viento, y viene con la potencia de un huracán y pasa por el trigo y seca la espiga. Y literal está en la Torá y dice, quemadas por el viento del este. ¿Qué es ese huracán? ¿Qué es ese viento del este que está viniendo y está secando esa espiga? Porque si dejamos que la espiga se seca, dice el sueño del faraón, que aunque las delgadas se comían a las gorditas o las flaquitas se comían a las llenitas, parecía como si nunca se las hubieran comido. Es como si nunca hubiera estado allí. Esa hermosura de que el Eterno veía en ti. Esa entrega de que siempre te levantabas, no sé, 5, 6, 7 de la mañana y orabas una media hora. Siempre. Siempre leías la Torá, 1 o 2 capítulos. Porque les digo, y lo digo incluyéndome a mí, con todo el respeto, llegamos a raíces hebreas y solamente creemos que es la parashá, y la parashá son 5 capítulos, los distribuimos entre la semana, 1 capítulo por día, queda un día sin capítulo y no importó porque ya me leí la liyá, ya me leí la parashá. Pero creo que antes nos leíamos hasta 2 y 3 capítulos diarios, porque nos enseñaron que las escrituras es para escudriñarla, y no solo la Torá, es toda la escritura, no solo el Pentateuco, es toda la escritura, el Brit Hadashah y el Tanaj. Por eso dije, Abdiel, Alex, creo que fue Ruth, también mencionó libros aparte de la Torá. Porque es que, chicos, nos estamos viniendo, y sí, la parashá, claro que sí, pero estamos dejando de lado el resto de la Biblia. Y créanme que leyendo durante todo el año todas las parashot, hay libros de la Biblia que quedan sin leerse. Hay partes de la Biblia que están quedando por fuera, que antes no las leíamos. El faraón manda llamar a José. El faraón ve el sueño, simplemente ve. Hay unas espigas hermosas y hay unas flacas que están llegando y se van a comer, que están quemadas y secas y se van a comer esas gordas. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que esas espigas quemadas, esas espigas secas, no nos convirtamos en esas espigas, para que no se coman esa llenura y esa hermosura que tenían las espigas, que el mismo Eterno dice, wow, es que eran hermosas? O cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel. Así el Eterno ve a Israel, a su pueblo, la ve hermosa. Uno de mis libros preferidos es Jeremías, porque uno lee a Jeremías y es durísimo, uno llora leyendo Jeremías, es duro, se me aguan los ojos. Llega el Eterno y dice, pero si tú eras mi amada, y luego vas y te sientas por los caminos, esperando a que pasen los hombres,
y adulteras con ellos, oh Israel. Y yo que te hice mi esposa y te agarré siendo una niña jovencita y te traje a mí y te di vestidos de colores y joyas y te puse hermosa y tú simplemente con el tiempo te fuiste. Y el Eterno tiene tanto amor que dice, pero aún así, oh Israel, si tú en este momento te arrepientes y vuelves a mí, yo te vuelvo a ser como la esposa de mi juventud. Yo te vuelvo a ser esa esposa. Pero a veces nos dejamos secar por el viento del este, nos dejamos quemar y ¿qué pasa con esas espigas? Entonces el faraón manda a llamar a José, José se alista. Es algo muy bonito porque dice José se corta el pelo, José se organiza, se cambia las ropas y va ante el faraón. Y sabemos que en una forma de tipificación, el faraón tipifica al Eterno. Solo en tipificación, por favor, no, de pronto no vayan a entenderlo mal. Y entonces llega José y José está en la cárcel. José está allá en la cárcel, lleva unos cuantos años allá, porque la prueba de José fue desde los 17 que salió, que lo echaron a la cisterna, hasta los 30 que comenzó a liderar. O sea, fueron 13 años de prueba. Y José está hasta aquí de las pruebas. Pero aún así sabe que va a ir al frente de uno grande, y aunque está en la cárcel con el cabello largo, según parece, mal vestido, cuando ya no más, pero el faraón lo mandó a llamar. Así como la canción, pero el rey te mandó a llamar. Cuando ¿cómo es que se llamaba el hijo? No. Oh. El cantante, no. Mefiboset. Oh. Sí. Mefiboset, así es. Y ahora el faraón manda a llamar a José. Y él llega y se corta el cabello y se organiza. Igualmente nosotros, chicos, no sé, quizás, yo no estoy diciendo que ustedes, yo los veo tan entregados, pero cada uno de nosotros sabe lo que hay en su corazón. Y quizás el rey hoy te puede estar mandando a llamar, el faraón te manda a llamar y le dice, venga, siéntese, hablemos un momento. Entonces hay que cortarse el cabello, ponerse una buena ropa, organizarse, porque vamos para donde el faraón. Y José le contesta al faraón, bueno, el faraón le cuenta los sueños y José le contestó algo. Dice, los dos sueños que tuvo su majestad son uno solo. Una vez más, ya sabemos, hay unas vacas y unas espigas llenas, gorditas, listas, acuerpadas, fuertes, llenas de vigor, hermosas para el Eterno. Y hay otras 7 que están ahí, como dice la Escritura, que el adversario es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces están ahí listas a comerse esas vacas gorditas, a comerse las espigas que están hermosas y vigorosas. Y él le dice, es lo mismo. Eso quiere decir que el Eterno, si se lo dijo, es porque el Eterno ya sabe que eso va a pasar. Y a veces cuando estamos a punto de deslizarnos, de cometer un error, o cuando ya estamos dejando la oración, la lectura de la palabra de lado, una vida de testimonio de lado, el Eterno lo sabe. Y Él inclusive le manda a avisar a uno por medio de gente. No falta el que le diga a uno, ay, ¿verdad que es que usted es cristiano, cierto? Pero usted, ¿por qué se está comportando así si no se supone que usted es creyente? Ay, pero tal cosa, ay, pero tal otra. Y siempre nos pone las personas que nos advierten a lo que podemos caer si no persistimos en estar hermosos para el Eterno. Y él le dice, si el Eterno le dijo 2 veces es porque lo está resuelto a hacerlo. Y entonces José da un consejo. ¿Qué consejo da José? Él dice, es bueno que su majestad busque un hombre inteligente y sabio. Y esas palabras, si uno se quiere leer qué significa ser inteligente y sabio, léase todo Proverbios y queda uno listo. Porque Proverbios habla de la sabiduría y de la inteligencia desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Termina con un espectacular para nosotras las mujeres, Proverbios 31. Y entonces él dice, tiene que ser inteligente y debe ser sabio. Y todos sabemos el principio de la sabiduría, el temor al Eterno, ¿verdad? Pero también inteligente. Y él dice, aquellos que son sencillos como palomas, pero atentos y audaces como una serpiente. Todo está en la Torah. Y dice, vaya que busque un hombre inteligente y sabio que se haga cargo de ese país. Y cada uno de nosotros es como si fuéramos un país. Un país que quizás estamos en abundancia, pero posiblemente, si no nos ponemos las pilas, si no nos ponemos atentos, podemos caer en la escasez.
Y él dice, pero para que no pase eso, para que el hambre no se coma el país, hay que ser sabio e inteligente para poder dirigir ese país. De lo contrario, el hambre acaba con ese país. Y cada uno de nosotros empecemos a analizarnos como uno de esos países. Y él dice, nombre su majestad, gobernadores que vayan por todo el país y recojan la quinta parte. Me gusta como lo dice, esta es la Dios habla hoy. Pero la Reina Valera dice que quinte la tierra, quintar la tierra. Y aquí salen dos conceptos. Pero quintar, si ustedes van y miran en internet, en un diccionario, quintar es cuando para labrar la tierra se labra durante 5, o sea, hay que darle 5 vueltas a la labranza de la tierra. Y quintar es darle la última vuelta para que el terreno ya esté labrado. Y entonces uno dice, ¿y qué es lo que se labra cuando hay un terreno? ¿Qué hay que labrar allí? Entonces dice, la labranza es cuando pasa el trillo y la primera vez quita piedras, quita raíces enredadas. En la segunda empieza a moler los terrones de tierra y los empieza a suavizar. Empieza a hacer que si hay agua subterránea surja para que la semilla esté hidratada. ¿Qué es labrar? Labrar es empezar a quitar todo aquello que estorba en la superficie para poder sembrar la semilla. Y entonces por ahí podríamos comenzar a hablar por la parábola de la semilla, pero está tarde. Y entonces quintar es hacer todo lo que hay que hacer en esa labranza, en esa tierra, para poder que renueve todo lo que se necesita en la siembra. Y que la siembra no sean unas espigas secas, sino que sean llenas y hermosas. Adicional también quintar, si ya lo miramos por la parte económica, es una forma de enseñarnos cómo ahorrar. La quinta parte de algo es el 20%. Diezmamos y guardamos adicional otro 10% y comenzamos a generar un ahorro mensual en nuestra vida, pero eso ya es algo más financiero. Pero inclusive esta parasha enseña a ahorrar o enseña a cómo manejar las finanzas para estar preparados para un momento de escasez, para un momento en que quizás el viento del este venga y quiera arruinar nuestras finanzas. Y bueno, él dice, quinten la tierra de todas las cosechas de Egipto durante los 7 años de abundancia. Que junten todo el trigo de los buenos años. Y aquí entramos nosotros, porque les aseguro que hemos tenido buenos años. Porque como hablamos en una ocasión, no siempre tenemos la oportunidad de ir, orar y luego venir y responder. Puede que a usted, mañana o pasado mañana, a mí me hagan una propuesta y yo tenga que decir sí o no ya antes de, y no tengo tiempo de decir, ay, espere, yo voy y oro y mira a ver qué me dice el Eterno y ya vuelvo. A veces no tengo ese tiempo para ir a preguntar. Pero si yo he orado en los tiempos de abundancia, si yo he orado en los tiempos en los que ha habido tranquilidad y paz en mi casa, si yo he estado firme orando y leyendo la palabra, si yo he estado escudriñando la Torá, entonces en el momento oportuno he estado juntando el trigo para que cuando llegue la escasez yo sepa cómo responder, para que cuando llegue la escasez yo sepa cómo reaccionar, para que cuando llegue la tentación, ay, mira esa chica tan bonita, pero resulta que es incrédula. No es yugo igual. Yo sepa tener la abundancia en el corazón y decir con fuerza y con energía, no, porque es inconversa, no porque es inconverso. No, a mí no me conviene irme por ese lado porque yo soy hijo de Adonai. Pero si yo no he guardado en momentos de paz, antes de que llegue la tentación y la prueba, y no he estado allí con el Eterno en conversación diaria, difícilmente puedo responder bien en un momento de escasez. Y entonces dicen, juntemos. Si usted, amado, en este momento se siente súper bien, si siente que gloria al Eterno, no estoy teniendo pruebas en este momento, aproveche y junte. Aproveche la abundancia de paz, aprovéchela. Y ore y pida y junte, porque queramos o no queramos, el mismo Yeshua lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Queramos o no queramos, van a llegar momentos de escasez, que es escasez quizás de paz en algún momento, escasez quizás de lo que sea. Entonces comenzamos a juntar y él le dice, junten lo de los buenos años. Muchachos, estamos en la edad... Ustedes casi todos son adolescentes. Y si yo todavía soy joven, ustedes mucho más. Junten de los buenos años. No sea que cuando empiece a llegar la escasez, no tengan lo suficiente para sostenerse.
juntemos en estos buenos años. Y dice que todo lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad. ¿De quién tipifica Faraón? El Eterno. ¿Quién es la majestad para nosotros? El Eterno. Juntar todo eso de los buenos años y ponerlo bajo el control del Eterno. Poner nuestros gustos, nuestras... a veces como que somos muy rápidos para reaccionar. Mejor dicho, poner todo, nuestro carácter, todo, aunque sea duro. Ponerlo, dice, bajo el control de su majestad. Y que los que guarden en las ciudades, porque lo que van a guardar en las ciudades va a servir para alimentar a la gente. Resulta, amado hermano, amada hermana, que si nosotros sabemos juntar y poner bajo el control de la majestad, cuando lleguen las personas que tienen hambre, que están secas, que están escasas, como eso lo mencionó mucho Karen, dar al otro, cómo llevarle la Torá al otro, cómo llevarle el mensaje al otro. Resulta que si no guardamos en los buenos años y no ponemos lo que guardamos bajo la voluntad del Eterno, no vamos a tener cómo alimentar a los demás. Porque si estoy seco yo, ¿cómo le voy a dar a los demás? Y dice, así que el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre. ¿Cuántos hay afuera que están muriendo de hambre? A veces usted es el único que es creyente en su casa. A veces ni papá ni mamá son creyentes. Y a los jóvenes que se conectan los felicito. Porque a veces le echamos mucho la culpa a los papás. Y a mí me molesta eso. El pastor Camilo lo sabe. No, es que los papás lo malcriaron, es que los papás no lo llevaron a la iglesia, es que los papás no le insistieron. Yo creo que eso también va mucho más en uno. Por ahí dicen que la salvación es individual y en la Torá también está. Somos un pueblo, sí, pero cada uno vamos a dar cuentas individualmente. No porque mamá o papá no se congreguen, no es excusa para yo no congregarme. Y lo digo por experiencia. No es excusa, no hay una excusa alguna. Está en la responsabilidad propia y de cada uno. Entonces él dice, la gente no puede morir de hambre. Quizás usted es el único creyente en su casa. Y quizás mamá, papá, hermanos, compañeros, amigos están muriendo de hambre afuera. Pero si no estamos llenos y vigorosos como esas espigas que estaban gordas y llenas, ¿cómo le vamos a llevar trigo a unas personas que están muriéndose de hambre? Y aquí dice, ¿estamos recogiendo entonces en momentos de abundancia? Ya esa pregunta queda para cada uno de nosotros. Estamos en edad de abundancia, muchachos. No sé si cada uno de nosotros estamos escogiendo en ella. Así que no hay nadie más inteligente y sabio que tú, le dijo el faraón. Listo, ya me dijo lo que hay que hacer. No se preocupe, no hay nadie más inteligente y más sabio que tú. No lo hay, te escojo a ti. ¿Y quién apareció? ¿A quién escogió el Eterno? A su imagen. Él dice que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Él habitó entre nosotros como Yeshua, porque no había nadie más inteligente y sabio que Él, porque Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el mismo Eterno, representado aquí como Faraón, dice, aunque yo soy el Faraón, nadie en todo Egipto moverá un dedo sin tu permiso. Y así en la tierra, ninguno de nosotros podemos a lo último hacer nada si estamos separados de Él. Ninguno de nosotros podemos hacer nada sin el permiso de Yeshua. Por eso toda oración que hacemos siempre decimos, en el nombre de Yeshua, amén. Porque todo va por medio de Yeshua. Nosotros que antes no éramos pueblo y que ahora somos pueblo por medio de Yeshua. Y es Él el que nos llena. Y dice, ¿por qué José tipifica a Yeshua? Aquí una vez más, una clave más. José tenía 30 años cuando lo llevaron ante el faraón y comenzó a gobernar. Yeshua tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Lucas 3:23, si no estoy mal. Ahí está. 30 años tenía uno, 30 años tenía el otro. Comienza a gobernar Yeshua y José. Y José se despidió del faraón y comenzó a viajar por todo Egipto. Yeshua, dice la Torá, no se aferró al ser igual a Elohim como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y habitó entre nosotros, humillándose y tomando forma de hombre.
y se humilló en una muerte como muerte de cruz. Y entonces Yeshua vino y comenzó a viajar por todo Israel. Comenzó a caminar por todo Israel y había algo especial. La tierra produjo muchísimo durante los 7 años de abundancia. La tierra, Israel, produjo demasiados creyentes cuando Yeshua estuvo. Pero uno dice, pero ya no está Yeshua. Pero cuando estuvo Yeshua, muchos creyentes habían. Y resulta que José recogió todo el trigo y así Yeshua recogió un montón de personas en Israel que lo seguían. Y dice, José recogió todo el trigo que hubo en el país durante esos 7 años. Lo guardó en las ciudades, dejando en cada ciudad el trigo recogido en los campos vecinos. Y así hizo Yeshua. Yeshua fue de ciudad en ciudad y empezó a dejar grupos guardados en cada ciudad de personas que le seguían. Y uno dice, ok, muy bien, pero Yeshua murió y se fue. Acuérdese, mientras estuvo Yeshua, estuvo la abundancia de la fe. Y José recogió trigo como si fuera arena del mar. Y nos acordamos que también dice la Torá que primero habían unos 5,000 y les dio de qué comer, luego hubo unos 3,000 y les dio de qué comer, y a donde iba había multitud. Y en Apocalipsis dice que habrá un remanente de toda raza, lengua y nación, todos estarán vestidos de lino fino y serán una multitud que nadie la puede contar, nadie la podrá contar. Y bueno, él recoge ese trigo, como si fuera arena, y era tanto el trigo que dejó de medirlo. Era tanto el trigo que dejó de medirlo, tanta la gente que seguía a Yeshua, que Yeshua lo último solamente había números grandes, 3,000, 5,000, 7,000. No se podía llevar la cuenta de la multitud. Pero, hay un pero. Había un momento en el que Yeshua ya no iba a estar. Había un momento en el que José iba a dejar de recoger e iba a empezar a escasear. Y entonces le preguntan a Yeshua, ¿acaso los acompañantes del novio, cuando él estaba con sus discípulos, no ayunan? Y entonces el Eterno, Yeshua les dice, pero vendrán días cuando el novio les va a ser quitado y entonces van a ayunar. ¿Esto qué nos da a mostrar a nosotros? Había mucha abundancia de gente en Israel cuando Yeshua estaba ahí, pero Yeshua muere y la gente dice que después se esparcen, algunos se guardan y pareciera como si nadie hubiera sabido de Yeshua, porque si uno va y lee la Torá, todos gritaban, sí, asesínenlo, mátenlo, y uno decía, ¿y entonces los que habían creído en él dónde están? Yeshua ahora ya no está con nosotros, él nos dio el Ruach HaKodesh, claro que sí, pero él nos dio una clave para que esa llenura no se acabara, para que esa llenura no se volviera escasez. Él dijo, listo, hay mucha abundancia mientras yo estoy aquí, estoy recogiendo mucha gente mientras yo estoy aquí, y mientras ellos están conmigo no están ayunando. Pero va a llegar un momento en que el novio va a ser quitado, y entonces van a ayunar. Y entonces van a tener que buscar más del Eterno, van a tener que orar más, van a tener que leer más la palabra. Igual pasa con las espigas. Va a llegar un momento en que la abundancia está muy llena, la espiga, está muy llena, muy abundante, pero si esa espiga no se doblega ante Adonai, como nosotros como espigas, y no comenzamos a buscarlo en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, porque es muy fácil uno conectarse y entrar a Zoom cada 8 días. Irse y sentarse en la silla, en una banca de un lugar es fácil. Pero diariamente tu relación con el Eterno, ¿cómo es? Estás yendo a la fuente de agua viva, te estás llenando, estás quintando la tierra y labrándola y quitando todo cada día, todo lo que está estorbando. Estás siendo llena esa tierra de nutrientes y de agua, por lo cual se labra. Estás ayunando para que eso se forme, o estamos dejando que las espigas se vuelvan secas y quemadas por el viento del este, como las espigas que soñó el faraón que iban a hacer. Búscanos en Instagram como @talmidim of Yeshua. Estamos discipulando la generación que verá el gran despertar de Adonai.